Ahí ya está grabando. Bueno, vamos a arrancar entonces hoy la última clase, ¿sí? El último encuentro sincrónico que tenemos en relación al dictado de clases. Luego tenemos previsto para el sábado, ¿sí? A las 9:15, el encuentro sincrónico ahí en el Zoom. Ya ahí Martín les publicó la dirección, yo también. La AP número 3 será entonces el sábado a las 8:30 horas. Va a durar 30 minutos, va a ser de 8:30 a 9, ¿sí? Así que aprovechen el tiempo. De 8:30 a 9 les decía, y luego a las 9:15 vamos a estar conectados en el Zoom, que ahí tienen la ID y la contraseña, tanto para evacuar dudas de la APE que pudiera llegar a ver y dudas con respecto al recuperatorio, ¿sí? Esa va a ser la instancia de encuentro sincrónico para esas cuestiones. Bueno, última clase. En esta clase vamos a estar trabajando con la última unidad que tiene que ver con los números índices. Bueno, ¿qué es un número índice? Un número índice es una razón, un cociente, que se utiliza para medir cambios que ocurren entre dos periodos, ¿sí? Estos cambios pueden ser cambios de precios, cambios de cantidades, cambios de valores, cambios de horas máquina, cambios de volumen de producción. Cualquier fenómeno en estudio, cualquier atributo que nosotros queramos estudiar, ¿sí? Los números índices nos van a permitir ver cómo se modifica ese fenómeno o ese atributo desde un momento hacia otro, ¿sí? Es decir, vamos a tomar dos momentos en particular, uno que va a ser el periodo en el que vamos a estar haciendo el estudio, ¿sí? Que va a ser un periodo más actual, y otro va a ser un periodo base, que es un periodo más anterior en el tiempo, al cual va a estar referido la medida. Por ejemplo, ahora que está tan en boga el tema del precio de la carne, si nosotros tomáramos un corte de carne, el asado, por ejemplo, y dijéramos, bueno, quiero ver cómo evolucionó el precio del asado, ¿sí? Del corte de carne asado. Bueno, entonces podemos decir, ¿desde qué momento hasta qué momento? ¿Sí? Quiero saber, hoy que estamos a diciembre del 2020, cómo fuera el precio con relación a diciembre del 2017, qué sé yo. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona el precio de la carne. Si yo quisiera ver, por ejemplo, la evolución en el consumo de las harinas, ¿sí? Otra cuestión que también está bastante en tema actual, ¿sí? Con la cuestión de las harinas de arroz y demás. Entonces dijera, bueno, quiero ver cómo varió el consumo de harinas entre el 2019, que sería el año de estudio, harinas de trigo, digamos, para poner un ejemplo, entre el 2019, que sería el año bajo análisis, por ejemplo, y un año anterior, por ejemplo, el 2018, que sería el año base, o el 2015, o el 2010, no importa. Ese periodo de referencia es el que denominamos el periodo base. ¿Bien? Estos índices lo que nos van a pedir, los van a permitir es tener una doble función. Una función de síntesis y una función de representatividad. La representatividad va a estar dada porque siempre va a estar siendo referencia al fenómeno o atributo al cual estamos estudiando. Y la función de síntesis tiene que ver con que a través de un único número, ya sea expresado en unidad o en porcentaje, ahora lo vamos a mencionar, vamos a poder ver cómo evoluciona este fenómeno o este atributo desde el periodo base hasta el año t, ¿sí? O considerando el año t en relación al periodo base. Lo estoy diciendo de dos formas distintas, estoy diciendo lo mismo. ¿Bien? De ahí la función de síntesis. Con un solo numerito vamos a mostrar esa evolución, ¿sí? Y representatividad, lógicamente, va a estar teniendo en cuenta el fenómeno o atributo que estamos estudiando. Los números índices en una clasificación bastante sencilla pueden separarse o segregarse de la siguiente forma. Hay números índices que están referidos a un único bien y hay números índices que están referidos a un conjunto de bienes. Por ejemplo, ya que mencionamos el tema de la carne, si nosotros queremos estudiar cómo fue la evolución del precio de la carne en dos momentos, en un periodo T bajo estudio y en un año base, ahí nos estamos refiriendo a un único bien,
el corte de carne de asado, habíamos mencionado en particular, un único corte. Pues si decimos la carne, bueno, la carne la verdad que tiene muchos cortes, habría más de un bien, ¿sí? La verdad que el corte de asado sería uno de los cortes, sería un único bien. En cambio, si yo quiero analizar cómo fue la evolución del precio de un conjunto de bienes, del corte de asado, del kilo de tomate y del kilo de pan, ¿sí? Por poner 3 ejemplos, eso sería un conjunto de bienes, ahí estaríamos hablando de índices que hacen referencia a un conjunto de bienes y no tan solo a un único bien como era solamente si tomábamos el corte de asado. Obviamente cuando hablamos del precio de este conjunto de bienes, es decir, el precio de, habíamos dicho el corte de asado, de los tomates y del pan, habíamos puesto esos 3 ejemplos, esos índices pueden ser sin ponderar, es decir, que toman como referencia a esos 3 cortes en particular, a esos 3 bienes, o pueden ser ponderados. ¿Ponderados en función de qué? De algún que otro atributo relacionado. Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo. Si hablamos del índice de precios que me relacione este conjunto de bienes, un índice de precios que me relacione el precio del corte de asado, el precio del tomate y el precio del pan, ¿sí? Eso sería un índice referido a un conjunto de bienes sin ponderar. Ahora bien, yo lo podría ponderar para ver cuánto es el peso relativo de cada uno. Probablemente el corte de carne, ¿sí?, no tenga el mismo nivel de consumo que tiene el tomate o que tiene el kilo de pan, o bien si queremos agregar otro producto a esta canasta de bienes, pensemos en el litro de leche, ¿sí? Claramente el litro de leche tiene otra importancia en relación a la canasta de bienes que lo que tiene el kilo de carne. ¿Está bien? Entonces quizás lo que podríamos hacer es lo que se llama ponderarlo. ¿Y ponderarlo en función de qué? Por ejemplo, para este ejemplo sencillo, podríamos pensar en cantidades. ¿Sí? Podríamos decir, bueno, el índice de precios va a estar teniendo en cuenta el peso específico de cada uno de los bienes. El peso del kilo de carne en la canasta, el peso del tomate en la canasta, el peso del pan en la canasta y el peso de la leche en la canasta. ¿Sí? Obviamente no todos van a tener una ponderación de igual, de un 25% cada una, ¿sí?, que tengan todos el mismo peso relativo, sino que va a tener alguno que otro más importancia. Seguramente el litro de leche en una canasta de bienes será más importante que el kilo de corte de carne. ¿Sí? Avanzando un poquito más, nos encontramos en una primera instancia con los problemas que tiene la construcción de un número índice. ¿Sí? Un número índice tiene esa doble función de síntesis y de representatividad. Ahora bien, hay veces que nos encontramos con ciertas dificultades para construirlo. Una de esas dificultades tiene que ver con el valor más representativo que vamos a tomar para definir un índice. ¿Sí? Y allí, cuando ahora mencionemos los ejemplos de los tipos de índices que vamos a ver, van a haber índices que van a estar basados en un promedio, ¿sí?, de esos precios. Cuando hoy hablábamos del precio de la carne, del tomate, del pan y de la leche, ¿sí? Yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Saco un promedio de esos precios? Digo, tomo el kilo de corte de asado, 500 pesos, más el kilo de tomate, 120 pesos, más el kilo de pan, otro tanto, 120 o 140 pesos, más el litro de leche que está 100 pesos más o menos. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué hago? ¿Salgo un promedio de eso? ¿Saco una mediana? Si elegimos un promedio, ¿qué tipo de promedio? ¿Un promedio aritmético? ¿Un promedio geométrico? Bueno, esas son algunas de las cuestiones que acarrea la definición de un número índice. Antes de construirlo, tenemos que tener en claro cuál es el valor representativo que vamos a utilizar y obviamente es fundamental el porqué. Otro de los problemas que hay es el tema, como les mencionaba, de las ponderaciones. Obviamente el kilo de asado no tiene el mismo peso específico en la canasta de bienes que el litro de leche, cuanto a la importancia nutricional y todo lo que ya conocemos. Entonces, la verdad que es importante si vamos a trabajar o no con ponderaciones. Hay índices que ponderan y otros que no. Entonces, algunos problemas para la construcción es, ¿consideramos la ponderación o no la consideramos? Y en caso de que la consideremos, ¿cuál es el atributo relacionado que vamos a utilizar? Por ejemplo, la cantidad u otro.
¿sí? Cantidad, o puede ser algún indicador de consumo de las familias. Bueno, habría que ver con qué vamos a estar ponderando. Otro de los problemas, voy a saltear un poquito el tercero, voy a mencionar el cuarto, la selección de la serie, es decir, cuál es la extensión de los artículos a abarcar. Y esto es algo que venimos mencionando siempre. Si vamos a trabajar con todos los artículos de la canasta de bienes o si vamos a trabajar con algunos artículos de ellos. Es decir, si nosotros nuestro índice va a estar definido para esos 4 productos que mencionamos, no tenemos demasiado problema. Ahora, si mencionamos una canasta mínima nutricional que alcance un cierto grado de kilocalorías y demás que hay que consumir necesariamente, bueno, la canasta de productos puede estar integrada por varios de ellos. El tema es, ¿vamos a trabajar con todos los productos o vamos a trabajar con algunos de ellos? Y la diferencia entre uno y otro ya la conocemos de todo lo que estudiamos en inferencia, ¿sí? Lo ideal sería siempre trabajar con todos, con el censo, con toda la población. El tema son las limitaciones que tenemos en cuanto a alcance, precio, costos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejé para el final el tema de la elección de la base, que luego lo vamos a retomar más adelante en la clase, que tiene que ver con el punto de referencia para medir el cambio de situación. Hoy yo les dije, índice nos va a mostrar la evolución de un fenómeno en el tiempo, desde un momento hasta otro, ¿sí? Hago un paréntesis acá. Esta evolución en el tiempo, ¿sí? En general es en el tiempo, pero también puede medirse en forma espacial, es decir, comparando cómo se comporta el fenómeno en una zona geográfica o en otra, ¿sí? Ahí también igualmente tendríamos índices, ¿bien? Cuando hablamos de los índices relacionados con la temporalidad, es decir, cómo cambia el fenómeno de un momento a otro, tenemos que definir cuándo es el momento en el que estamos estudiando, el periodo bajo estudio, el periodo sub-T, lo vamos a mencionar, y cuándo va a ser el periodo de referencia, es decir, el año base, el año más antiguo, del cual vamos a tomar como punto de referencia. La elección del punto de referencia es muy importante, porque, ¿sí?, la base tiene ciertas características que van cambiando en función del tiempo, de los gustos de los consumidores, de la existencia o no existencia del producto. Bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la base y luego lo vamos a retomar un poquito más adelante. Pero definir cuál es el año base, cuál es el punto de partida, es necesario a los efectos de poder hacer este estudio. Obviamente siempre tratamos de hacer que ese año base trate de ser un año que no esté muy sesgado por fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, el año 2020 no va a ser un año muy lindo como para hacer un análisis de este tipo, dado que el año 2020 está muy sesgado por el efecto de la pandemia. Y cualquier fenómeno que estudiemos va a estar influenciado en mayor o en menor medida por los efectos del COVID, ¿sí? Entonces la verdad que este año, salvo para algunas cuestiones en particular, la verdad que no es un muy buen año base, punto de partida. ¿Cómo vamos a identificar o cómo vamos a simbolizar un índice? Un índice se va a simbolizar de esta manera, miren. Vamos a poner la I de índice, luego lo acompañaremos con una letrita que tendrá que ver con que si es el índice de precio le pondremos P, si es un índice de cantidades le pondremos Q, si es un índice de valores le pondremos B corta, ¿sí?, como para simbolizarlo, y luego vendrán como subíndice un paréntesis que contiene 2 elementos. Primero se menciona el año base, punto y coma, y luego viene el periodo en estudio. Si yo quisiera ver la evolución del precio del corte de asado en el año 2020 con relación al año 2018, por decir algo, el periodo bajo estudio es el 2020 y el periodo base es el 2018. ¿Bien? Entonces esto se simbolizaría, perdón. El índice, la I mayúscula, de P, si fuera de precio, y entre paréntesis pondremos, consignaremos primero el año base, que será el 2018, punto y coma, el periodo bajo estudio, que sería el año 2020. Siempre va primero el periodo más antiguo, que es el base,
punto y coma, el periodo bajo estudio. ¿Muy bien? Eso en cuanto a la simbología. ¿Cómo se lee? Exactamente al revés. Cuando lo leemos decimos el índice de precio para el 2020 con base en el 2018. Es decir, primero mencionamos el año actual, el año en estudio, y luego hacemos referencia a la base. Cuando lo simbolizamos, hacemos al revés. Ponemos primero la base, punto y coma, el año en estudio. Pero la lectura sería el índice de precios para el 2020, que sería acá lo que dice periodo, con base en el 2018. ¿Estamos? Otra forma de simbolizar esto, a nosotros la que más nos gusta es esta primera que estamos identificando, pero en otras bibliografías pueden encontrar esta expresión, la segunda. Es una expresión equivalente, dicen lo mismo, si este signo es el de equivalencia. Esto será el índice en el cual el periodo va como exponente y la base va como subíndice. ¿Sí? El índice para el periodo que está como exponente, o superíndice también se le llama, y como subíndice va el año base. En nuestro ejemplo sería I de índice, en el exponente diría 2020, sería el periodo bajo estudio, y en el subíndice sería 2018, que es el año base. ¿Sí? Y acá le dejamos una aclaración. Vamos a ver algunos índices, hay muchos, ¿sí? Hay muchos, vamos a ver algunos. Y la verdad que los índices, ustedes van a decir, bueno, la verdad que vamos mejorando en cuanto a la construcción del índice, y yo les voy a decir, sí, es cierto. Ahora bien, no hay un índice que sea mejor que otro, porque tenemos índices que son muy, pero muy técnicos, ¿sí? Nosotros vamos a avanzar sobre algunos, muy pocos de ellos, pero quizás no necesite semejante índice para trabajar con ellos. Por ejemplo, vamos a ver algunos índices que son ponderados y quizás yo solo quiera saber cómo cambió el precio de la carne del kilo de asado en el 2020 con respecto al 2018. No necesito un índice ponderado, con cantidades base, ya lo veremos más adelante. ¿Sí? La verdad que necesito un índice bien simple, bien concreto. Entonces, no hay que es un índice que es mejor que otro. Son diferentes índices y cada uno se va a aplicar mejor a cada una de las situaciones que tengamos. Obviamente vamos a ir a avanzar en cuanto a complejidad. Vamos a ver primero el más fácil a llegar a los más complejos. Pero no es que un índice es mejor que el otro, sino que cada índice se adapta mejor a la situación que estamos estudiando. Vamos a empezar a charlar de los índices simples, que sería una aplicación de esto que estábamos mencionando recién del precio de la carne o del kilo de asado. El índice simple nos va a medir el cambio relativo de un único elemento, ¿sí? Entre dos periodos de tiempo. Por ejemplo, dijimos el precio del corte de asado en el 2020 con respecto al 2018. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula? Bien, pero bien fácil. Miren, si fuera el índice de precio, este que estamos mencionando, diré el precio en el periodo T, en el año que estamos estudiando, sobre el precio en el año base. Miren qué fácil. ¿Eh? Es decir, en nuestro ejemplo, el precio del corte de asado en el 2020 dividido el precio del corte de asado en el 2018. ¿Está bien? Si lo dejamos así como está, solo el cociente, el índice lo estamos expresando en tanto por 1. Y si lo multiplicamos por 100, el índice lo estamos expresando en porcentaje, en términos de 100. ¿Sí? Tanto por 1 o en porcentaje. Si lo dejan solo como el cociente, serán tanto por 1. Si lo multiplican por 100, serán porcentaje. ¿Vamos? Si nosotros queríamos estudiar la evolución del consumo de harinas, de la cantidad de harinas, de trigo, habíamos mencionado, bueno, será lo mismo. La cantidad consumida de harina en el periodo bajo estudio, creo que mencionamos el 2019, sobre la cantidad de harinas de trigo consumidas en el año base. Creo que habíamos puesto como ejemplo inicial el 2018. ¿Sí? El cociente nos da el índice en tanto por 1, y si lo queremos expresar en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y lo mismo si tenemos un índice de valor. El índice de valor nos da un dato un poquito más completo. Nos dice, bueno, ¿cuánto es el valor del consumo de un determinado producto? Pensemos, por ejemplo, en el consumo de leche. ¿Sí? Entonces decimos, vamos a tener el precio de la leche
por la cantidad consumida de leche en un determinado periodo, en el periodo bajo estudio, 2020, por ejemplo, sobre el precio del mismo artículo por la cantidad del mismo artículo, pero en el año base, ¿sí? Por ejemplo, en el 2014, ¿sí? Siempre el año base es un periodo más anterior, punto de partida. Lo podemos expresar en tanto por uno o en tanto por ciento, ¿sí? Lo que tienen como desventaja estos índices, que acá lo marcamos, es que solo pueden referirse a un elemento individual, es decir, al corte de asado, a la cantidad de trigo, de harinas de trigo, a las harinas de trigo en realidad, o bien a el producto de la leche. Pero con frecuencia necesitamos trabajar con más de un artículo o de un producto, ¿sí? Necesitamos trabajar con canastas de bienes, ¿sí? Se le llaman canastas al conjunto de bienes, ¿sí? Cuando tomamos conjunto de bienes. Entonces aparecen los índices compuestos. Un índice compuesto nos va a medir el cambio relativo, ya sea en precio, en cantidad o en valor, ya no de un solo bien, sino de un conjunto de bienes, de una canasta de bienes. Hoy habíamos mencionado como ejemplo precio de la carne, precio del tomate, precio del pan y precio de la leche. ¿Sí? Entonces lo que haremos es trabajar con no solo productos, sino con los 4 productos o con la cantidad de productos que tenga la determinada canasta. ¿Sí? Aquí hay varios índices compuestos, nosotros vamos a trabajar con un par de ellos solamente. Uno de ellos es el índice agregativo aritmético. El índice agregativo aritmético lo que va a hacer es sumar todos los precios de estos bienes para el año bajo estudio y luego sumar el precio de los mismos bienes, pero para el año base. Luego de eso hace el cociente. Por ejemplo, tomaría el precio del corte de asado en el 2020, más el precio del tomate en el 2020, más el precio del pan en el 2020, más el precio del litro de leche en el 2020, dividido el precio de el corte de asado en el 2018, más el precio del tomate en el 2018, más el precio del pan en 2018, más el precio del litro de leche en 2018. Es decir, sumo los precios de todo el conjunto de bienes en el año base y lo divido por la sumatoria de los precios del año base. ¿Sí? El año bajo análisis sobre año base. Lo puedo hacer para precios, lo puedo hacer para cantidades o lo puedo hacer para valores. ¿Bien? También son bien fáciles de construir y de interpretar, ¿sí? Y lo que tienen como desventaja es que están sujetos a errores si no hay homogeneidad en la importancia relativa de los artículos. ¿Qué dice ahí? Lo que dice es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tendría en esta canasta de bienes esos mismos 4 bienes que nosotros dijimos, y también tendría celulares, precios de celulares, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero el celular no tiene la misma importancia relativa que los alimentos. No, ¿sí? Entonces, estos índices no toman en cuenta el peso que tiene cada uno de los bienes en el consumo. Simplemente está analizando los precios tal y cual están, las cantidades tal y cual están, o los valores tal cual están, ¿sí? Sin ponderarlos con otro atributo. Y acá tenemos un ejercicio. No nos vamos a demorar mucho con esto, lo tienen en el video que les publiqué hoy, es esto mismo explicado para que después lo puedan revisar, ¿sí? Pero básicamente, si nosotros queremos sacar un índice agregativo aritmético, ¿sí? Aquí lo que tenemos es los precios de ciertos ítems durante los años 2013 a 2018. Mejor dicho, esto sería 2013 y 2018. Esto es un ejercicio de la guía, ¿sí? Supongan que el producto 1 es, qué sé yo, la carne, el precio 2 es el tomate, el precio 3 es el pan, el precio 4 es, qué sé yo, pantalones, el precio 5 es fósforos y el precio 6 lavandina. ¿Sí? 6 artículos que ustedes quieran, cualquiera. En el 2013 tenemos los precios, en el 2018 tenemos los precios. ¿Cómo se va a determinar el índice agregativo aritmético? ¿Sí? Recordamos que lo que hacía era sumar los precios en el año bajo estudio, dividido la sumatoria de los precios en el año base. Si nos pide por acá el índice de precio para el 2018 con base en el 2013,
vamos a simbolizarlo de esta manera. La I mayúscula de índice con la P al lado que significa de precios, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a poner, recuerden, primero listamos el año base, que sería el 2013, acá lo tenemos, y luego el periodo bajo estudio, que es el 2018, lo tenemos por acá. Y cuando lo leemos de atrás para adelante, ¿sí? O de adelante para atrás, en realidad. Le decimos el índice de precio para el 2018 con base en el 2003. Siempre leemos el periodo actual primero y luego el año base, pero lo escribimos al revés, ¿sí? Sumamos todos los precios para el 2018 de todos los artículos. Tomo 12 más 8 más 17 más 350 más 3 más 90. ¿Ven? Los sumo tal cual están. Y los divido por los mismos precios para el 2013. ¿Sí? Sumo, determino el cociente y esto me da un índice de 1,1483. Fíjense que a través de un solo numerito estamos viendo cómo evolucionó el precio de este conjunto de bienes. Ahí está la función de síntesis y de representatividad. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Ustedes piensen siempre que si un índice surge de un cociente, ¿sí? Si el precio en el 2018 de este conjunto de bienes sumó 480, ¿ven? Y en el 2013 hubiese sumado lo mismo, acá no digo lo mismo, pero si hubiese sumado lo mismo, también 480, porque supongan que los precios no hubiesen cambiado, hubiesen sido exactamente iguales. ¿Qué hubiese pasado con el cociente? Y el número dividido el mismo número me da 1. Siempre que el índice da 1, significa que no hay cambios, ¿sí? En el precio del conjunto de los bienes. Es decir, 480 dividido 480 me da 1. Si hubiese sido 418, lo mismo. 418 dividido 418 me da 1. Si hubiese dado 1,5 millones, 1,5 millones dividido 1,5 millones me da 1. Quiere decir que el índice, cuando da 1, significa que no hubo cambio en el precio, en la cantidad, en el valor, lo que estoy realizando, en el periodo bajo estudio con relación al periodo base. ¿Bien? Cuando el índice da más de 1, significa que el numerador es más grande que el denominador. Y en el numerador siempre vamos a tener el periodo bajo estudio, es decir, el periodo más actual. Y en el denominador tendremos la referencia al año base. Por lo tanto, si el numerador, que es lo más actual, nos da más grande que el denominador, que es el base, significa que los precios subieron, o que las cantidades subieron, o que el valor subió, ¿sí? Importa. Pero lo importante es saber que si el numerador es más grande que el denominador, hay una suma. ¿Y eso cómo se va a traducir? En un índice mayor a 1, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que estamos excediendo al número 1 en 0,1483. Esto significa que el precio de los ítems aumentó un 14,83% desde el 2013 hasta el 2018. ¿Bien? O en el 2018 con base en el 2013. Es lo mismo. ¿Estamos bien? En cambio, si el índice en el numerador me hubiese dado más chico que en el denominador, acá cuidado, significa, por ejemplo, que esto me hubiese dado, qué sé yo, 500 y esto me hubiese dado 600. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar 5 dividido 6, me va a dar más chico que 1. ¿Está bien? Me va a dar 0, y pico. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que el fenómeno disminuyó desde el periodo base hasta el periodo actual, o en el periodo actual con referencia al periodo base. Es lo mismo, dicho de otra manera. ¿Está bien? Entonces, cuando el fenómeno baja, es decir, cuando en este caso los precios bajan, el índice va a ser menor que 1, no negativo, menor que 1. Estamos hablando del índice. Ya hablaremos de la variación un poquito más adelante. El índice va a ser 1 cuando no hay cambios, mayor que 1 cuando aumenta y menor que 1 cuando disminuye. ¿Está bien? No negativo. Otro ejemplo de índice compuesto trabaja con lo que se llama el índice promedio de relativos. ¿Sí? Vieron que yo les dije, uno de los problemas para la construcción es ver si trabajamos con promedios, medianas, etc.
Para eso tenemos que saber cuáles son las características de los promedios. Sabemos que los promedios están sesgados por valores extremos, que por eso a veces necesitamos utilizar la mediana como valor central representativo. Y acá nosotros dentro de los índices promedios de relativos, ahora veremos qué es un relativo, vamos a trabajar con el índice promedio aritmético. También está el geométrico y también está el armónico, ¿sí? El índice promedio aritmético de relativos lo que hace es sumar los relativos y dividirlos por n. ¿Qué son un relativo? Un relativo es exactamente lo que hicimos en el primer ejemplo. Es decir, tomar el precio en el periodo bajo estudio de un determinado producto y dividirlo por el precio en el periodo base del mismo producto. Es decir, tomaría el precio de la carne del kilo de asado, del corte de asado, en el 2020 y lo dividiría por el del 2018. Ese es el relativo de precios del corte de asado. Luego quisiera hacer lo mismo con el de tomate. Bueno, tomo el precio del kilo de tomate en el 2020, divido el precio del kilo de tomate en el 2018. Ese es el relativo de precio para el tomate. Hago lo mismo con el pan, hago lo mismo con la leche, que era nuestro ejemplo, nuestra canasta con 4 bienes. ¿Qué me dice el índice promedio aritmético? Me dice, suma todos los relativos, sumalos, determinar los relativos de cada uno de los bienes y después sumalos. ¿Sí? Y como es un promedio, va a dividir. Como es un promedio aritmético, va a dividir. ¿Por cuánto? Por la cantidad de ítems. Este n representa la cantidad de ítems o de artículos. En nuestro caso, el corte de asado, tomate, pan y leche. 4. ¿Sí? La cantidad de relativos que determiné. Si determino 4 relativos, los sumo y los divido por 4. ¿Sí? También son bien fáciles de construir. Ahora lo vamos a ver. Tiene otra ventaja adicional, es que me desaparece el problema de la unidad de medida. ¿Por qué? Cuando yo hago el cociente acá en los apelativos, el precio del corte de asado estará expresado en kilos. Y el precio en kilos del 2020 dividido el precio en kilos del 2018, kilos sobre kilos se me simplifica. ¿Sí? Si lo hago con el litro de leche, lo mismo. Precio del litro de leche en el 2020 dividido el precio del litro de leche en el 2018, litro con litro se simplifica. ¿Sí? Pero como ya sabemos, todo promedio está afectado por valores extremos. ¿Sí? Vamos a un ejemplito, esto es bien fácil. Sigamos trabajando con la misma canasta de bienes que teníamos en el ejemplo. 6 artículos, los mismos 6 que yo les mencioné antes, ya no me acuerdo cuáles eran como para decirlo otra vez. Y tenemos el precio en el 2013 y en el 2018, en los 2 años. Ahora también nos pide un índice de precios para el 2018 con base en el 13, pero calculado como un promedio aritmético de relativos, es decir, con esto último que vimos. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, dije, sacamos los relativos de cada uno de los ítems, sumamos los relativos y dividimos por la cantidad total de ítems o la cantidad total de relativos es lo mismo. ¿Sí? A ver, para el ítem 1 voy a decir el relativo de precio será el precio en el periodo T, 12, dividido el precio en el periodo base, 10. 12 dividido 10 me da 1,20. Para el ítem 2, precio en el 2018, el más actual, 8. Dividido el precio en el año base, 9. 8 dividido 9, 0,889. Para el ítem 3, 17, que es el precio en el año 2018, sobre 15, que es el precio en el 2013. Saco el relativo, 1,133. Y así con el ítem 4, con el ítem 5 y con el ítem 6. ¿Bien? Determinados los relativos de cada uno de los ítems, los sumo. 1,20 más 0,889 más 1,133 más 1,167 más 0,75 más 1,125. Sumé todos los relativos, promedio aritmético, lo divido por la cantidad de artículos o de relativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 626,4, que es la sumatoria de los relativos, dividido 6, esto me da 1,044. ¿Sí? El índice me da más de 1, denota que hay un aumento en los precios,
Y fíjense que en este caso el aumento es de un 4,40%. A ver qué me decía el índice anterior, que no me acuerdo. El índice anterior me había dicho 14,83%. Fíjense que ambos denotan un crecimiento, pero en ambos casos me da un porcentaje distinto. ¿Estamos bien? Una vez que trabajamos con los índices simples, que fue el primero de todos que vimos, y los compuestos, que fueron estos dos que trabajamos, el índice agregativo aritmético y el índice promedio aritmético de relativos, como les dije, también hay promedio geométrico y promedio armónico de relativos, también tenemos, esos son índices compuestos sin ponderar, también tenemos índices compuestos ponderados. Es decir, que toman en cuenta el peso específico que tienen en la canasta cada uno de esos ítems. ¿Sí? En el ejemplo que nosotros dijimos, si a nuestra canasta de 4 bienes, asado, tomate, pan y leche, le agregamos el celular, seguramente el precio del celular, que va a ser mucho más grande, claramente, no va a tener el mismo peso específico que el kilo de pan o que el litro de leche. Por lo tanto, si yo utilizo uno de estos índices, ¿sí?, de los que vimos hasta el momento, imagínense, sumo los precios, digo, vamos a hacer el agregativo aritmético, sumo los precios del corte de asado, 500 pesos, más el kilo de tomate, 120 pesos, más 100 pesos el kilo de pan, más 100 pesos el litro de leche, ¿sí? Más o menos. Y después tengo que sumar el precio del celular. Póngale el precio que le pongan, ¿sí?, el celular que sea, ¿sí? Estamos hablando de 15, 20, 25 para arriba, miles, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a alterar muchísimo el índice. ¿Bien? Pero la verdad es que sabemos que, obviamente, en una canasta, el peso específico del celular no es tan importante como el del bien de consumo, el que necesitamos para nutrirnos y para hacer nuestro régimen alimenticio. Entonces es que aparecen estos índices compuestos, pero ya ponderados. Y los índices compuestos ponderados, ¿sí?, lo que hacen es considerar el peso de cada elemento en el índice, lo que les decía. Y hay que tener en cuenta tres cuestiones: la naturaleza de la ponderación, el momento de la ponderación y la forma en la ponderación. La naturaleza de la ponderación, ¿sí?, lo que nos dice es lo siguiente. Esperen que me salió un cartel acá que quiero sacar. Esperen un cachito. Ahí está. Entonces, ahora sí. Les decía, la naturaleza estamos con eso, la naturaleza, el momento y la forma de la ponderación. La naturaleza nos va a reflejar la importancia relativa de los elementos que forman el índice, ya lo mencionamos. ¿En qué tiene que ver la naturaleza? En utilizar con qué vamos a ponderar. Generalmente cuando hablamos de precios, índice de precios, ponderamos con cantidades. Se busca siempre algún atributo relacionado con el fenómeno de estudio. Es decir, si estoy viendo el precio de la canasta de bienes, no lo voy a ponderar con la cantidad de accidentes que hubo en el Luro, ¿sí? No tiene mucho que ver. Se busca algún elemento que esté relacionado con el atributo que se está trabajando. En cuanto al momento, nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacer un índice de precio, pero vamos a ponderar por cantidades. Por las cantidades de ¿cuándo? Del año bajo investigación, del periodo T del 2020 para nuestro ejemplo, del año base del 2018, es otra posibilidad, o bien habría que hacer alguna cuestión intermedia o alguna cuestión que considere ambas cosas a los efectos de hacer la ponderación. Esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Y la tercera cuestión tiene que ver con la unidad de medida, que ahí lo tenemos como la forma. Es decir, las cantidades las expresamos en la unidad de medida de la variable, es decir, en, qué sé yo, en cantidad de sachets, en cantidad de cajas, en cantidad de bolsitas, o bien lo expresamos con relativos como hemos trabajado, es decir, con el cociente entre esas unidades a los efectos de simplificarlas. Bueno, mezclando todo un poquito esto y teniendo en cuenta todas estas cuestiones que hay que tener presente a la hora de construir el índice, ¿sí?, es que tenemos algunas propuestas de índices compuestos ponderados.
Uno de ellos es el índice de, que se llama acá Las Peires y se pronuncia Lasper. El índice de Lasper. El índice de Lasper está centrado en ponderar en función del momento del periodo base. ¿Sí? Lasper va a ponderar teniendo en cuenta el periodo base. Es decir, si nosotros trabajamos con un índice de precios, esos precios los va a ponderar por las cantidades del periodo base. Fíjense que ahí lo estoy señalando. Si trabajamos con un índice de cantidades, ahí lo vemos en la primera parte de la expresión de la fórmula, va a ponderar con precios del año base. ¿Sí? Es decir, la ponderación, lo que utiliza para ponderar, siempre lo toma con unidades del año base. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Y cómo se determina la fórmula de Lasper? Lasper me va a decir, bueno, vamos a hacer un cociente, como siempre, como todo índice. Acuérdense que la definición empieza diciendo es la razón o es el cociente. ¿Sí? Y vamos a tener por aquí, miren, vamos a tomar el precio de cada uno de los artículos en el año bajo investigación y lo vamos a ponderar por la cantidad en el año base. En nuestro ejemplo, vamos a tomar el precio del corte de asado en el 2020 multiplicado por la cantidad consumida en el 2018, en año base. Y se lo vamos a sumar, fíjense que está la sumatoria, ahora vemos un ejemplo. El precio del kilo de tomate en el 2020 por la cantidad consumida de tomate en el 2018. Se lo vamos a sumar al precio de, ¿qué más habíamos dicho? El pan. El kilo de pan en el 2020 ponderado por la cantidad, pero en el 2018. Cantidad consumida de pan en el 2018. Y lo sumamos a el litro de leche, si el precio del litro de leche en el 2020, ponderado por la cantidad consumida de litros de leche en el 2018. Siempre ponderando con la cantidad, en este caso, ¿sí?, del año base. ¿Sí? Una vez que sume ese, voy a hacer el mismo trabajito para el denominador, con la única excepción que voy a combinar precios y cantidades del periodo base. Es decir, precio del 2018 del corte de asado por cantidad del 2018 consumida del corte de asado. Le sumo el precio del tomate 2018 por cantidad consumida del 2018 del tomate. Le sumo precio del kilo de pan 2018 por cantidad consumida de pan en el 2018 y le sumo precio, ¿qué me faltaba? La leche. Precio del litro de leche en el 2018 por cantidad en el 2018. ¿Sí? De ese cociente determino el índice de Lasper. Si dejo solamente el cociente, como les dije, lo expresamos en tanto por 1. Si lo multiplicamos por 100, quedará expresado en tanto por 100. Ahora bien, hubo otra propuesta, ¿sí?, que la que planteó Lasper, Lasper dijo, yo voy a ponderar, pero con el periodo base. ¿Sí? Pasch, es este que está escrito acá, Paasche, que se pronuncia Pasch. Pasch propuso un índice en el cual le dijo a Lasper, todo muy lindo lo que vos decís, pero la verdad es que como vos haces la ponderación teniendo en cuenta el año base, esa ponderación se va desactualizando, va a quedar desactualizado con el tiempo. Entonces Pasch propone hacer una ponderación, pero considerando el periodo bajo análisis. ¿Sí? Es decir, utilizamos el atributo para ponderar. Si son precios serán cantidades, si son cantidades serán precios, o cualquier otro atributo siempre que esté relacionado, ¿sí?, pero del año bajo estudio. En nuestro ejemplo, del 2020. Si nos fijamos cómo es el planteo para el índice de Pasch, en el numerador lo que suma es el precio del corte de asado en el 2020 por la cantidad consumida en el 2020, a diferencia de lo que hacía Lasper, que la cantidad tomaba la del periodo más antiguo, la del periodo base. Le sumaba el precio del kilo del tomate 2020 por cantidad consumida de tomate 2020, le sumaba precio por cantidad consumida de pan en el 2020, más precio por cantidad consumida de leche en el 2020. Siempre tomando tanto precio como cantidad del 2020. ¿Sí? Y la división, ¿sí?, el denominador, será tomando los precios del año base multiplicados por las cantidades del periodo actual, del periodo bajo estudio. Entonces decimos,
precio del corte de asado del 2018 por cantidad del corte de asado en el 2020. Le sumo precio del kilo de tomate en el 18 por cantidad consumida de tomate en el 2020, más precio del kilo de pan en el 2018 por cantidad consumida en el 2020, más precio del litro de leche en el 2018 por cantidad consumida en el 2020. ¿Sí? Entonces la diferencia básicamente radica en que, a diferencia de los índices anteriores, acá estamos ponderando, un cachito, la transparencia, si no se ve. Ahí está. Acá fíjense que estamos ponderando por el periodo base. Ven que dicen cantidad del año 00, cantidad del año 00. Esto, como es un índice de precio, pondera con otro atributo relacionado, por ejemplo la cantidad. Y siempre el periodo base. Si hiciera un índice de cantidades, pondero con otro atributo, por ejemplo el precio. ¿Sí? Y siempre considerando el año base. Pash dice, yo la ponderación la voy a hacer considerando, si hago un índice de precios, considerando las cantidades del año actual, del año T, ¿sí? Que representa el 2020 en nuestro ejemplo, y si fuera un índice de cantidades, ponderaría con el otro atributo, precio, por ejemplo, del año 2020. Las PER por el actual, por el base, y PASH por el actual. ¿Sí? Bien. Existen algunas críticas relacionadas a esta cuestión que son un poquito fáciles de pensarlas en términos de decir, bueno, ¿qué hace las PER? Las PER está ponderando teniendo en cuenta otro atributo, pero que está ubicado temporalmente en periodo base, ¿sí? Es decir, atrás en el tiempo. Pash plantea la ponderación, pero también con ese atributo expresado teniendo en cuenta el año bajo estudio, es decir, lo actual. Es decir, uno se fue a un extremo, al año base, y otro se fue al actual. ¿Sí? Ahí tienen el detalle de por qué está la crítica. Esto tiene que ver con la teoría económica. Ustedes no sé si han tenido alguna materia de economía ya, pero básicamente ustedes saben que, la habrán escuchado, no es eh, no es mi intención dar una clase de economía acá, pero ustedes saben que cuando el precio de un bien sube, la cantidad tiende a bajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué suelen hacer los consumidores? Los consumidores tienen que, en general, tienden a reemplazar esos bienes que van subiendo el precio por otros equivalentes a los efectos de más o menos mantener el nivel de vida con el que venían hasta el momento. Por lo tanto, teniendo en cuenta que uno está ponderando con lo más anterior y otro está ponderando con lo más nuevo, es que aparece una propuesta superadora, ¿sí? Ahora van a ver que es superadora y después van a ver que no tanto, del índice que se llama el índice propuesto por Fisher. ¿Sí? El índice propuesto por Fisher, fíjense lo que hace. Uy, me pasé de diapositiva. Acá. El índice de Fisher lo que hace es tomar el índice de precio de la PER, lo multiplica por el índice de precio de Pash y le saca la raíz cuadrada. Es decir, toma el índice de Pash, toma el índice de Dasper, ¿sí? Lo multiplica y le saca raíz cuadrada. ¿Qué es eso? Eso no es más ni menos que hacer un promedio, pero es un promedio geométrico, ¿sí? En lugar de hacer el índice de las permas, índice de Pash dividido 2, ¿sí? Lo que hace acertadamente es hacer el promedio geométrico, es decir, multiplica los dos índices y le saca la raíz cuadrada, ¿sí? De esta manera, siempre va a tener un índice que está en el medio de los dos. Es decir, si el índice de precios de las PER me da 1,60 y el índice de Pash me da 1,80, Fisher va a estar ahí en el medio, entre 1,60 y 1,80. ¿Por qué? Porque es un promedio. ¿Sí? Un promedio de tipo geométrico, no se olviden eso. Entonces, la verdad es que es una propuesta superadora, pero la verdad que no se esforzó mucho. ¿Sí? Lo único que hizo es hacer un promedio de los dos índices. ¿Está bien? Bueno, vamos rapidito a un ejemplo. Nosotros tenemos por aquí los datos referidos a diversos productos elaborados por una fábrica textil. Tenemos la línea de producto, si sea un poquito más grande,
la línea de productos para A, B, C, D, E y F. Fábrica textil, supongan que la A es qué sé yo, camperas, la B es suéter, la C es bufandas, la D es pantalones, la E camisas y la F gorritos de lana, ¿sí? Lo que ustedes quieran. 6 productos distintos. Y tenemos precio y cantidades para el 2017, precio y cantidades para el 2018. Dice, considerando que se quieren analizar las diferencias producidas en el 2018 con relación al 2017, ¿sí? Claramente el periodo base que nos está pidiendo es el del 2017, que es el punto de partida, el punto de referencia. Y el 2018 es el periodo bajo investigación. ¿Sí? Calculame los índices de precios de las Pasch y Fischer. Vamos a trabajar con índices de precios. Si recordamos un poquito el índice de las PER, ¿sí? El índice de las PER en términos de fórmula genérica nos decía el índice de precios, esperen que lo moví, el índice de precios para el año T con base en el año 0, ¿sí? Va a estar compuesto como el cociente entre la sumatoria de los precios para el año T por la cantidad de 0 sobre la sumatoria de precio por cantidad del año 0. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Vamos a traducir todo esto genéricamente en términos del problema. Lo que estamos buscando es un índice de precios, ¿sí? De las PER. Para el 2018 con base en el 2017. Recuerden que listamos primero el año base, punto y coma, luego el periodo bajo estudio, y la lectura es al revés. El índice de precio para el 2018 con base en el 2017. Esto es igual al cociente que tendremos acá. Ahora, a esta fórmula vamos a cambiarle los subíndices T y 0 por los años que corresponden en cada caso. El periodo T es el periodo actual, 2018, ¿sí? O el periodo de estudio. ¿Sí? Por ahí, al decir actual, por ahí se piensa que es siempre 2020, no necesariamente. ¿Sí? El periodo al cual estamos haciendo el de estudio. Sobre y el 0, perdón, es el periodo base, en este caso 2017. Entonces tendré que hacer la sumatoria de los precios para el 2018 por cantidades para el 2017 sobre los precios para el 2017 por cantidades del 2017. Una vez que pude traducir esta indicación genérica de las PER en cuanto a símbolos, ¿sí? Es bastante fácil poder hacer la realización del índice. ¿Vamos? ¿Qué voy a hacer? Una vez que tengo la tabla con los precios y las cantidades, voy a hacer dos columnas. Ojo que en este caso van a ser dos columnas porque tengo que multiplicar precios y cantidades que tengo así listados en filas. ¿Sí? Si los datos vienen al revés, cuidado, es decir, que línea de producto lo diga como encabezado de columna y los años, precio y cantidad vengan como encabezado de filas, en lugar de agregar columnas tendré que agregar filas. ¿Sí? Fíjense cómo vienen los datos. ¿Bien? Entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Voy a completar la tablita como si fuera un cuadro de trabajo. ¿Y el cuadro de trabajo con qué lo completo? ¿De memoria? No, con lo que necesito. ¿Qué necesito? Bueno, la fórmula me dice precio del 2018 por cantidad del 2017. Y acá va la primera aclaración. La sumatoria de precios por cantidad, la sumatoria es lo último que hago. Primero pondero precio por cantidad, precio por cantidad, precio por cantidad, precio por cantidad, y luego sumo. ¿Sí? Entonces digo, miren, precio del 2018 por cantidad del 2017. Lo puse acá, en el encabezado de esta columna. Entonces, para cada ítem haré precio del 2018 por cantidad del 2017. Para el ítem A, el precio del 2018, 21. Por la cantidad del 2017, 1050. ¿Sí? Eso me da 22,050. Para el ítem 2, precio del 18, 36. Por cantidad del 17, 1250. Eso me da 45.000. Para el ítem 3, o C, precio de 34 por cantidad de 1300. Eso me da 44,200. Y así completo con los que faltan. Ojo acá, lo único dificultoso de esto es no equivocarme en qué columna me ubico, ¿sí? Para tomar el precio y para tomar la cantidad. Por eso siempre anótense en la columna qué es lo que estoy buscando, va a ser mucho más fácil ubicarse. ¿Sí? Una vez que determiné la ponderación para los 6 artículos,
hago la sumatoria. 312,190 es el numerador del índice de las PER. ¿Qué me falta? El denominador. El denominador hacía precio del 17 por cantidad del 17 para todos los ítems y luego suma. Entonces digo, precio 17 por cantidad 17, voy a tomar para el ítem A 10 por 1050, precio y cantidad del 17, me da 10.500. 12 por 1250, 15.000. 14 por 1300, 18.200. Y así completo los que me faltan y sumo. 168.950 es el denominador. ¿Bien? Saco el cociente y ese cociente me da 1,8478. Acá está expresado en tanto por 1, si lo quiero en porcentaje lo multiplico por 100. Yo lo dejé así. ¿Sí? 1,8478. ¿Qué les dije hoy? Si da 1, se mantienen el índice, se mantienen los precios, si es un índice de precios. Si da más de 1, implica un aumento. Entonces, en este caso, fíjense, los precios de los productos de las líneas aumentaron ¿cuánto? Este índice está por encima de 1 en 0,8478. Es decir, que aumentó un 84,78% desde 2017 a 2018. ¿Sí? Teniendo en cuenta esta metodología de las PER que considera las cantidades del año base. Vamos a hacer el mismo tratamiento con el índice de Pasch. Cualquier duda ustedes me van diciendo. El índice de Pasch, la fórmula genérica, me decía en el numerador precio de T por cantidad de T. En nuestro ejemplo sería precio 18 por cantidad del 18. ¿Sí? Lo llevo al cuadro de trabajo y voy reemplazando. Precio del 18, 21. Por cantidad del 18, 1200. Toda 25,200. Para el ítem B, 36 por 1300, 46,800. Para el ítem C, 34 más 1100, por 1150, 39,100. Es decir, voy multiplicando precio y cantidad. ¿Sí? Siempre fíjense de ubicarme en la columna que es, del año que corresponde. Completo, saco la suma, 330, 380. Y luego en el denominador tendré precio del 17 por cantidad del 18. Esto representa precio del año base por cantidad del año en análisis, 2018. Entonces digo, precio del 17, 10. Cantidad del 18, 1200. Esto me da 12.000. Para el ítem B, precio del 17, 12. Por cantidad del 18, 1300. 15.600 es lo que me da. Para el ítem C, 14, que es el precio del 17, por 1150, que es la cantidad del 18, 16.100. ¿Sí? Y ahí sumo y obtengo 180.940. Saco el cociente y el cociente me da 1,8259. Es decir, que el aumento que me está mostrando de los precios es de 82,59%. ¿Sí? El aumento en los precios en estos productos, en estas 6 líneas de producción de la empresa Fabric. Bien, fíjense que según Pasch me da 82,59 de aumento, dado que el índice fue 1,82 y pico, y en el anterior, en el de las PER, me dio 1,84. ¿Sí? Los dos me dieron aumento bastante parecido, pero no me dan lo mismo, porque uno pondera con las cantidades del año base y el otro pondera con las cantidades actuales. ¿Sí? Vamos a el planteo súper inteligente de Fisher, que lo que dijo es, bueno, vamos a sacar el promedio geométrico de los índices anteriores. ¿Sí? Tomo el índice de las PER, lo multiplico por el índice de Pasch y saco la raíz cuadrada, ya que tengo dos índices multiplicados. ¿Sí? La raíz cuadrada de 1,8478, que fíjense que era las PER, por el índice de Pasch, que era 1,8259, los multiplico y como son dos índices, saco la raíz cuadrada. ¿Sí? Y eso me da 1,8368. Esto es en tanto por 1, si quiero lo multiplico por 100, si no lo dejamos así. Si quiero, depende cómo me exprese la consigna, ¿sí? En el examen. El examen me indica cómo se expresaría.
Entonces, en este caso, fíjense que el aumento que está mostrando es de un 83,68%. Es decir, si Pash decía 82,59 arriba y Lasper decía 84,78 arriba, Fisher me va a dar un valor que va a estar ahí en el medio, ¿sí? No justo en el medio, ¿sí? Sino ahí entre en ese rango de datos. Más que de datos de índices, ¿no? Entre 1,84 y 1,82, fíjense, me da 1,8368. Me va a estar dando la mitad, dado que es un promedio geométrico. Más o menos por sobre la mitad, no es la mitad justa. ¿Sí? Bueno, hasta acá más o menos algunos de las cuestiones que tienen que ver con los números índices. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Quedó solo Julieta. Cualquier cosa, Julieta, me decís. No sé, ahí no veía cuántos participantes hay. Bueno, sigo. Condiciones matemáticas de los números índices. Condiciones matemáticas de los números índices. ¿Esto qué son? Estas son reglas o condiciones, ¿sí?, que cuanto más de ellas cumplen los índices, mejores serán. Una de las condiciones matemáticas, o la primera de ellas que planteamos, se denomina reversibilidad con respecto al tiempo. La reversibilidad con respecto al tiempo plantea lo siguiente. Un índice correspondiente al periodo t con base en el año 0 debe ser la inversa de un índice para el periodo 0 con base en el periodo t. Es decir, si nosotros tenemos un índice para el 2020 con base en el 2018, ¿sí?, eso debe ser la inversa al índice para el 2018 con base en el 2020. Es decir, invirtiendo el año t a año base y el año base a año t, ¿sí?, que es lo mismo que decir la multiplicación del índice para el año t con base en 0 por el índice para el año 0 con base en t, ¿sí?, lo mismo, porque ahí está despejado, digamos, la función. Esto, si es igual a 1, es lo mismo que decir que uno de ellos sea la inversa del otro. ¿Está bien? Cuando uno de estos índices cumple la condición, está menos afectado por la elección de la base. Yo les dije que la elección de la base era uno de los problemas más importantes que teníamos a la hora de la construcción del índice. Es decir, que si este error de inversión en el tiempo, que está expresado de esta manera, es decir, el índice para el año t con base en 0 por el índice para el año 0 con base en t o estado 1, calculado de esta manera, si este error de inversión es pequeño, el índice no está muy afectado por la elección de la base. En cambio, si este error no es pequeño, sí está muy afectado con la elección de la base y hay que tener mucho cuidado porque si la base se desactualiza, el índice pierde representatividad y sentido. La segunda condición matemática, que en realidad es una especificación o una ampliación de la reversibilidad en el tiempo, tiene que ver con la circularidad. La circularidad, dice por generalización de la condición de reversibilidad en el tiempo, lo que hace es ir ampliando esta primera indicación que teníamos a reversibilidad con respecto al tiempo y le ponen más periodos en el medio, ¿sí? Es decir, si nosotros originalmente acá pensamos en el índice para el 2020 con base en el 18, por el índice para el 2018 para el año 20, con base en el 20, acá lo que hace es extender eso. ¿Y extenderlo cómo? Moviendo año tras año la base al año siguiente. Es decir, vamos a ampliar esto siempre tomando el índice para un año con base en el año anterior. Es decir, tratemos de ampliar esto, que era para 2 años, segregándolos en índices de a un año moviendo la base. El índice para el 2000, nosotros habíamos dicho para el 2020 con base en el 2018. Sería el índice para el 19 con base en el 18 por el índice para el 20 con base en el 19. Es decir, voy multiplicando los índices moviendo la base un año para adelante, ¿sí? Siempre tomando índices anuales.
Y luego aplico la reversión, es decir, por el índice para el 2019, perdón, para el 2020, no, por el índice, estoy en esta segunda parte, por el índice para el 2019 con base en el año 2020, por el índice para el 2018 con base en el 2019. Es decir, detallo todo lo que tenía por aquí, lo detallo y lo abro en índices que van moviendo la base un año hacia adelante. Otra de las condiciones tiene que ver con la reversibilidad, ya no pensando en el tiempo, sino en los factores. Y dice lo siguiente: si existe un índice de precios con ponderaciones de cantidades y nosotros permutamos los precios y las cantidades, es decir, si nosotros tenemos un índice de precio ponderado por cantidad y lo que hacemos es permutarlo, es decir, planteamos un índice de cantidad ponderado por precio y multiplicamos ambos índices, nos debería resultar el cociente del valor del consumo en el periodo T dividido por el valor del consumo en el periodo base. Es decir, si yo tengo un índice de precios para el 2020 con base en el 2018 que está ponderado por cantidad. Y yo permuto precio y cantidad, es decir, obtengo un índice de cantidad para el 2020 con base en el 2018. ¿Sí? Índice de precios para el 20 con base en el 2018 por índice de cantidad para el 20 con base en el 2018. Si yo los multiplico, ¿sí?, lo que me tendría que dar es el índice de valor, es decir, el índice en el cual tengo el consumo en el periodo T dividido el consumo en el periodo base. Esta condición matemática, esta propiedad, no la cumplen ni los índices de las PER ni los índices de Pasch, después luego lo pueden verificar si ustedes quieren, pero sí lo cumple, por ejemplo, el índice de Fisher, de los que nosotros vimos. Y acá lo vamos a mostrar, miren. Si yo tengo el índice de precios de Fisher, que es, acá tenemos índice de las PER por el índice de Pasch, ¿sí?, de precios. Fíjense que el primero está multiplicando por las cantidades en el año base y el otro está multiplicando por las cantidades del periodo T. Este es el índice de precios de Fisher. Lo multiplico por el índice de cantidades. Ahí está referenciándose a se permuta precios por cantidades. Es decir, índice de cantidades ponderados por precios del año base es el LASPER de cantidad, y el índice de cantidades multiplicado o ponderado por los precios del año T es el Pasch de cantidades. ¿Sí? Eso me da el índice de Fisher de cantidades. Si yo los multiplico y se cumple esta condición, debería obtener el índice de valor, el índice del consumo de T sobre el índice de consumo de C. Vamos a demostrar en este caso que los índices, que para el caso de los índices de Fisher se cumplen. Si nosotros multiplicamos estos dos índices, fíjense que la raíz cuadrada en realidad puede ser abarcativa, es distributiva y también es acumulativa para ambas cuestiones, pues estamos multiplicando. ¿Sí? Podríamos sacar una raíz cuadrada de todo esto que tenemos aquí. Entonces, fíjense que hay términos que se repiten. El primer término que tenemos por aquí está simplificado con el otro que tenemos por aquí, ¿sí?, los dos que están con línea colorada, y estos dos también se repiten. Recuerden que el producto de los factores, ¿sí?, cuando hago la multiplicación, no importa el orden. ¿Está bien? Entonces, estos dos se simplifican, y obtengo la raíz cuadrada de esto que tengo por aquí. ¿Sí? Es decir, los precios en el periodo T, el periodo bajo estudio, por las cantidades en el mismo periodo, sobre los precios y las cantidades ponderadas en el año base, por la misma expresión. ¿Sí? Como es la misma expresión, se trata de la misma expresión, y está multiplicando, esto queda elevado al cuadrado. Y al elevarlo al cuadrado y simplificarlo con la raíz, me queda como resultado la sumatoria de precios del año T por cantidades del año T sobre precios del año base por cantidades del año base. Es decir, consumos del año T sobre consumos del año base, eso me da el índice de valor, y esto se prueba con el índice de Fisher, no así con las PER y Pasch, que si quieren lo pueden verificar. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá es aislar el efecto del índice de precios por un lado y el índice de cantidades por el otro, ¿sí? Y de esta manera, fíjense que habíamos llegado al índice de valor. Lo que pasa es que este índice de valor tiene precios y cantidades. Así expresado, es decir, a lo que hemos llegado, tiene el efecto conjunto de los precios y cantidades. Y como empezamos inicialmente, índice de precios por índice de cantidades, tenía segregado el efecto del precio y el efecto de la cantidad por separado. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si nosotros calculamos el error que puede surgir para esta condición, acá lo tienen especificado cómo lo calculo, si ese error es pequeño, entonces el índice de precios me está marcando lo que pasa con los precios y el índice de cantidades me está marcando lo que pasan con las cantidades. Es decir, cada índice me muestra individualmente lo que está pasando con cada uno de lo que está operacionado. El índice de precio de los precios y el índice de cantidad de las cantidades. Ahora bien, si este error ya no es tan pequeño, entonces, ¿qué puede pasar? Que el índice de precios me esté mostrando tanto lo que pasa en el precio, puramente dicho, como el efecto que acarrea el otro atributo, es decir, las cantidades, en el precio. Es decir, obviamente, el otro atributo, como está relacionado, puede generar algún efecto sobre el precio. La cantidad puede generar algún efecto sobre el precio. Cuando este error es grande, ¿sí?, no es pequeño, el índice de precios contiene el efecto propio de los precios y algún sesgo por el efecto de la cantidad en el precio. Si pienso lo mismo del lado de las cantidades, el índice de cantidades me muestra puramente lo que pasa con las cantidades, si este error es pequeño, y si este error no es pequeño, me muestra lo que pasa con las cantidades y el efecto en las cantidades de la incidencia en los precios, ¿sí? Es decir, el otro atributo está también sesgando el índice inicial. ¿Estamos bien? La otra condición matemática tiene que ver con la identidad, y este es bastante fácil. El índice para el año base, con base en el mismo año, va a ser igual a 1. ¿Sí? El índice para un periodo con base en el mismo periodo siempre me va a dar 1. Estoy considerando el mismo valor y lo estoy haciendo el cociente. Otras condiciones tienen que ver con la homogeneidad, es decir, que el índice no debe variar si se modifican las unidades de las variables. La proporcionalidad, si los precios todos cambian en una misma proporción, se tiene que cumplir con todos los precios, entonces el índice también va a cambiar en esa proporción, ¿sí? Y esto también es válido para los otros, si las cantidades cambian en la misma proporción, ¿sí? Si las cantidades también cambian en la misma proporción, el índice también debe cambiar en dicha proporción. Y por último hablamos de la flexibilidad, que implica la posibilidad de poder variar los elementos que se construye el índice. Es decir, si el índice es flexible en cuanto a su construcción y definición, para poder incorporar nuevos ítems o nuevos elementos o nuevos artículos dentro de la canasta que define al ítem, al índice, perdón, de manera tal de que quede actualizado, ¿sí?, y no quede, digamos, desfasado o desactualizado en el tiempo. Bueno, seguramente seguimos con Julieta, solamente, ¿sí? Cualquier cosita, Julieta, decime, yo voy siguiendo. Problemas para la utilización en los números índices. Yo les decía que, al principio, que los números índices también tenían problemas para la construcción. Esos eran los problemas para definirlo, construirlo, armarlo, el número índice. Ahora, también tenemos problemas de uso del número índice. Es decir, una vez construido y armado y definido, bueno, una vez que ya lo tenemos hecho y lo vamos calculando año tras año, ¿qué pasa con su utilización? Entre algunos de esos problemas tenemos los siguientes. Aparecen cambios en los productos e incorporación de aquellos nuevos que alteran las comparaciones en periodos prolongados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la verdad es que nosotros teníamos una canasta inicial donde teníamos, por ejemplo, yo les había dicho, corte de carne, asado, tomate, lechuga, tomate, pan, lechuga no había, tomate, pan y leche. Y también habíamos incluido el celular, para que nos viene bien a colación de este ejemplo, ¿sí? En algún momento también incluimos el celular para ver el tema de la ponderación y demás.
Si tenemos esa canasta, ¿qué suele pasar con el celular? Y hace 10 años atrás, el celular era un coso así grande, ¿sí? En el cual algunos tenían con tapa, ¿sí? Era distinto el producto. Entonces, si tomamos ese celular, ¿sí? Como punto de partida en la canasta, cuando pasan 10 años más, ya no sabemos cuánto es el precio de ese celular, porque ya no existe en el mercado, ¿sí? Entonces, a veces el cambio en uno de los productos, ¿sí? Hace que la canasta se vea alterada porque ya no encontramos la información disponible para calcular el índice. También hay cambios en las definiciones que permiten la inclusión de nuevos elementos y también alteran las comparaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el consumo de nuestra canasta, que tenía tomate, pan, lechuga, no, estoy con la lechuga, tomate, pan, corte de asado, leche y celular, ¿qué teníamos acá? ¿Qué definición puede cambiar e incluir nuevos elementos? Por ejemplo, ¿sí? Puede darse de que se defina que el consumo de carne es dañino, ¿sí? Hay un gran movimiento actualmente hacia las personas que se tornan vegetarianas o veganos, ¿sí? Entonces, esos cambios en cuanto a la definición cultural, conceptual de la alimentación a través de la carne, hace que también, si estamos utilizando un índice de cantidades, donde estamos viendo el consumo en kilos del corte de asado, bueno, estos cambios están haciendo que este índice también se vea alterado. La decisión de inclusión o no de ciertos elementos en el índice conllevan a la incorporación de tendencias o desviaciones. Obviamente que en el momento en que tenemos que definir la canasta de bienes, ¿sí? No podemos tomar una canasta con absolutamente todos los productos habidos y por haber que conocemos para consumo, ¿sí? Entonces hay que incluir algunos o no que sean representativos de lo que estamos estudiando. La inclusión o no de algún elemento, ¿sí? Porque para algunos, si hablamos de una canasta alimenticia, podemos decir, bueno, el litro de leche no puede faltar, para otro va a decir, no, el litro de leche no es representativo, otro dirá la manteca en pan, ¿sí? La manteca en cuadradito, la que se compra en el supermercado, tiene que formar parte, otros dirán que no. Bueno, eso también puede implicar sesgos en el número índice. Los hábitos y preferencias se modifican con el devenir del tiempo, ¿sí? Los hábitos. Por ejemplo, nosotros hablamos hoy de nuestra canasta que incluía un celular. Si nuestra canasta hubiese incluido la utilización del servicio de telefonía fija, ¿sí? Por ejemplo, el precio de la telefonía fija, la verdad que hoy en día la telefonía fija ha quedado casi con nula o muy poca utilización. Nula no porque se sigue usando, pero sí con una escasa utilización reemplazada por los pequeños aparatitos que usamos siempre con nosotros, que son los celulares. Bueno, obviamente que si en nuestra canasta tenemos el precio del servicio de telefonía fija, bueno, obviamente el hecho del hábito de ya no utilizarlo casi nada va a alterar el número de índice. La elección del tipo de índice en función de la importancia de precios, cantidades, etcétera, eso ya más o menos lo venimos charlando anteriormente, y cuando hablamos de que no hay un índice mejor que otro, sino que en función de la problemática que tenemos, bueno, tendremos que elegir uno u otro índice. Obviamente que la elección de un índice ya vimos que para la misma situación, cuando vimos los dos primeros ejemplos, el índice me da diferentes resultados. Entonces tendré que ver cuál elijo y por qué. La disponibilidad de los datos y la frecuencia de obtención de los mismos. Bueno, este es un gran problema, por ejemplo, para los números índices que se calculan sobre valores recientes, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer estudios sobre los precios de la carne en diciembre del 2020, recién estamos en diciembre del 2020. Entonces, es dificultoso obtener información fiable, ¿sí? Procesada y verificada a los efectos de calcular el índice. Más aún si queremos hacer, por ejemplo, una ponderación como la de Pasch, que pondera por el periodo actual. Si ese periodo actual o el periodo bajo análisis es muy cercano en el tiempo, yo puedo decir, bueno, mi año T es el 2019, ya tendré información del 2019. Pero si mi año T es en el 2020, todavía no tengo los datos completos del 2020. Tendré que esperar que termine el año para poder obtener los datos, ¿sí? Y finalmente, la elección del periodo base, que lo mencionamos al momento de la construcción, lo mencionamos al momento de la utilización, por ende es un tema bastante relevante como para que nos extendamos un poquito más. El tema de la base, ¿sí? Como criterio general, el periodo base tiene que influir lo menos posible en la variación del índice, ¿sí? Es decir, tengo que utilizar algún año, ¿sí? O algún periodo
el cual no esté sesgado por condiciones extraordinarias. Vamos a mirar esta pirámide y vamos precisamente a la base. Fíjense que la base me da la clave. El año debe ser lo más normal que pueda obtenerse, ¿sí? Año 2020 con pandemia, la verdad que para la gran parte de los fenómenos, puede ser que algunos no se haya afectado demasiado, pero la gran parte de los fenómenos van a estar afectados por la pandemia. A medida que avanza el tiempo, la base va perdiendo actualidad y va perdiendo utilidad, ¿sí? Es decir, si la base queda desactualizada y la canasta de bienes incluye el precio del servicio de la telefonía fija, ¿sí? O de celulares que tenían la tapa que ya hoy no se usan, ¿sí? Entonces va perdiendo actualidad y utilidad, porque estamos tomando un bien que la verdad no se utiliza mucho en la actualidad. El cumplimiento de las condiciones matemáticas, esas que mencionamos, de reversibilidad en el tiempo y de circularidad, también reduce la influencia de la base, si se da cumplimiento, ¿no?, a esas condiciones. Y además nos dice por aquí que si no existe un periodo base adecuado, si esto sería ya una situación de excepción, puede pensarse en un promedio de más de un periodo para reducir incidencia de factores accidentales, ¿sí? En definitiva, esto no es lo ideal, se busca tratar de encontrar un periodo lo más representativo posible, pero si no existiere, ¿sí?, bueno, ahí tendríamos que apelar a alguna de estas cuestiones. Una forma de resolver una problemática que no es la mejor, sino que es la que se tendría al alcance dado esas circunstancias. Bueno, para no aburrirla mucho a Julieta, vamos a avanzar un poquito con lo que son los índices en cadena. Los índices en cadena me permiten evitar las dificultades de elegir una base y que se desactualice con el paso del tiempo. ¿Dónde está la clave del índice en cadena? En que año tras año se va renovando la base. Es decir, esto remonta al caso que yo les mencionaba en las condiciones matemáticas en una de las partes de ello. Cuando nosotros queremos determinar un índice para 3 años, por ejemplo, el índice para el 2020 con base en el periodo 2017, podemos calcularlo de esa manera, o bien podemos decir el índice anual para el 2018 con base en el 2017 por el índice para el 2019, que es el año siguiente, pero con base en el 2018, es decir, muevo la base también un año, por el índice del 2020, el año siguiente, con base en el 2019. Es decir, también muevo la base un año. Es decir, lo que hago es multiplicar para todo el periodo, hago índices anuales, avanzando año tras año y moviendo siempre del año, poniendo como año base el año anterior, ¿sí?, y moviéndolo también junto con el índice. Año tras año voy moviendo la base. De esa manera, obviamente, voy renovando la base y eso va haciendo de que no se encuentre desactualizada. Es la forma de no desactualizar la base, ¿sí? Obviamente que tiene que tener mayor flexibilidad para modificar los elementos que integran la construcción del índice, ¿sí? La definición del índice me debe permitir hacer esta modificación de los elementos que la integran para que la base quede actualizada, pero esta forma de determinar el índice, es decir, en cadena y no como base fija, tiene una excesiva sensibilidad a valores extremos, ¿sí? Y esa influencia además se va acumulando año tras año, ¿sí?, generando una diferencia con respecto al índice de base fija. Cuando decimos el índice de base fija, sería el índice del 2020 con base en el 2017, calculado de una vez, no como multiplicación de índices anuales que van moviendo la base que estaba siempre en el año anterior, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Obtener el índice de precios para el 2018 respecto al 2016, utilizando índices en cadena calculados sobre la base de la fórmula de Pasch, ¿sí? La determinación de la fórmula de Pasch la charlamos hace un ratito, ¿sí?, así que la sosllayamos por el momento. El planteo sería el siguiente. Si el índice de Pasch es para el 2018 con base en el 2016, yo podría plantear índices anuales con base en el año anterior e ir cada vez que voy avanzando con la multiplicación de los índices, moverme un año hacia adelante, tanto con el periodo como con la base. Es decir,
Parto del primer índice, que sería el índice para el 2017 con la base en el 2016, ¿sí? Para mantener la misma base, el primer año, base 2016, año 2017, y luego multiplico por el índice del año siguiente, moviendo la base también un año hacia adelante. Es decir, multiplico por el índice del año siguiente, si acá hicimos el índice del 2017, acá haremos el índice del 2018, ¿sí? Y la base, si acá era del 2016, acá la llevaremos a 2017. ¿Bien? Aplicando la fórmula de Pasch, ¿sí? En los cálculos detallados, tal como vimos en la fórmula de Pasch, llegamos a que el índice en cadena nos da para el 2017, con base en el 2016, 1,4978. Y para el 2018, con base en el 2017, 1,3370. Los multiplico y obtengo 2,0026. Ese es el índice en cadena, es decir, multiplicando índices anuales, avanzando año tras año y moviendo también la base del año inmediato anterior un año para adelante. Bien, si hubiese calculado el índice con base fija, es decir, directamente el índice para el 2018 con base en el 2016, en un único índice, me hubiese dado 2,0055. Fíjense que los resultados son bastante aproximados, ¿sí? 2,0026 contra 2,0055. Y vamos llegando a los últimos dos temitas. Este es uno y nos queda uno más. Cambio de base y empalme. ¿Qué suele pasar con esto? Suele pasar que nosotros tenemos los índices, los datos de los índices, para todos los años. Por ejemplo, para el año 2000 tenemos el dato del índice, para el 2001 tenemos el dato del índice, para el 2002 tenemos el dato del índice, para el 2003 tenemos el dato del índice, y para el 2004, ¿sí? El índice cambió su definición, cambió su base, cambió los ítems que integran la base, entonces se empezó a hacer un nuevo índice. Es decir, que para el 2004 ya tenemos otro índice calculado de otra manera, ¿sí? Con otra metodología, entonces ya el índice que veníamos trabajando se corta y empieza el nuevo índice. ¿Está bien? Entonces, ¿qué suele pasar con esto? Bueno, ¿por qué se modifica la base? Puede tener dos objetivos. Primero, lo que dijimos, utilizar un periodo base más reciente, actualizar la base. ¿Sí? Notamos que la base quedó totalmente desactualizada, entonces tenemos que actualizarla. Y también se utiliza para permitir que dos series con periodos base distintos sean comparables. ¿Qué significa esto? Nosotros teníamos una base que veníamos trabajando. ¿Sí? Se cambia la definición de la base y empieza otro índice, otra serie de índices. ¿Bien? Entonces, esto fue 2000, teníamos el índice, dijimos 2001 índice, 2002 índice, 2003 índice, en el 2004 cambiado. Y empezaba una nueva serie de datos, desde el 2004 en adelante, de índices. Entonces, si yo quiero hacer un estudio que vaya desde el 2000 hasta el 2010, si utilizo la primera serie de índices, tengo del 2000 hasta el 2003 o 2004. Y si utilizo la segunda, tengo desde el 2004 en adelante. Es decir, no puedo usar ni una porque me faltan, ni una porque me faltan las iniciales. ¿Sí? Entonces, se puede utilizar también para permitir tener dos series que sean comparables. Porque ¿con cuál de las dos trabajo? No puedo trabajar con las dos así indiscriminadamente, puesto que hubo un cambio de base y también puede haber cambios de ítems que la integran y demás. Entonces tengo que tratar de homogeneizar. Trabajo con una serie o trabajo con la otra, pero tengo que obtener los datos que me faltan, ¿sí? Los que en este caso son índices. Siempre que se hace un empalme, tiene que existir un año para el que haya índices tanto para la serie antigua como para la serie nueva. Si no, no tengo forma de hacerlo. ¿Sí? Y esto lo van a ver más fácil si vamos al ejemplo que sigue. Miren. Si yo tengo para el año 2012 o 2017 estos índices, para el 2012 100, para el 2013 104, para el 2014 106, para el 2015 110 y para el 2016 115. Fíjense que en el 2016 se discontinúa esta base que es en el 2012
y empieza un nuevo índice con base en el 2016. 100, 102, etc. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer un estudio que vaya del 2012 al 2017, la primera serie de índices, la que tiene base en el 2012, no me alcanza, me falta un dato. Y si quiero utilizar la nueva, tampoco me alcanza, me faltan los primeros datos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Bueno, básicamente, ahí tienen la indicación, tanto si quiero completar la serie antigua como si quiero completar la serie nueva, pero conceptualmente siempre piensen que se trata de una regla de tres. Tengo que buscar ese año en el cual tengo el dato para los dos series de índices. ¿Sí? Hay un año en el cual tengo los datos para las dos series de índices. Si no, no tengo forma de hacer las comparativas. Entonces, fíjense, volvamos un poquito al primario. ¿Sí? Si yo digo que 115 de la serie anterior representa 100 de la serie nueva, ¿sí? Tranquilamente puedo decir que 110 de la serie anterior representa X. ¿Sí? No sé cuánto es. Y es una regla de 3. Si 115 de la base antigua es 100 de la base nueva, 110 de la base antigua es X. ¿Sí? Entonces, este valor que tenemos acá, el 2015 para el nuevo índice, lo puedo calcular como una regla de 3. 100 por 110, acuérdense que esto iba cruzado, dividido los 115. Y eso me daría este valor. ¿Sí? Que es lo mismo que aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Ojo, porque esta fórmula que tenemos aquí dice 100 y este 100 representa la base nueva. ¿Sí? Si suponemos que el índice empieza con base 100. De lo contrario, había que poner la base con la cual empieza. De la misma manera, puedo ir completando todos los valores anteriores. Si 115 de la base antigua es 100 para la base nueva, si quiero saber cuánto es el año del valor del 2014, haré 106 de la base antigua es X. Entonces hago 100 por 106 dividido 115. Regla de 3 simple, ¿sí? Como hacíamos allá en el primario para resolver los problemas. Igual, ¿sí? Y de la misma manera podría resolver este que me falta acá abajo de la serie anterior. Si 115 para la serie anterior es 100 de la serie nueva, X de la serie anterior es 102 de la serie nueva. Regla de 3. 115 por 102 dividido 100. ¿Sí? Bueno, finalmente, ya para no aburrir más a Julieta, vamos con las últimas dos consideraciones. Y no porque sea Profe, más... ¿le puedo Sí, con dale. respecto a la anterior? Entonces, es sobre el número base, o sea, no por 100, o sea, en este caso sí es 100, pero puede ser cualquier número. Sí, en general, Julieta, cuando empiezan los índices siempre se toma 100 como el año base, ¿sí? Que representa el 1 o 100, ¿sí? Generalmente se pone 100. Si no fuera 100, yo los puse acá como lo tienen ustedes en la bibliografía. Lo tienen de esta manera y lo tienen de esta manera, ya sea para la base antigua o para la base nueva. ¿Sí? Si no fuera 100, me baso la regla de 3. Digo, 115, si esto fuera 90, 115 es para 90, lo que 110 es para X. Y hago 90 por 110 dividido 115. ¿Sí? Ah, bien, gracias. ¿Entiendes? Sí, sí, ahora sí, no, yo preguntaba por si podía hacer llegar a ser otro número que no sea 100 por eso. Habitualmente no lo es, habitualmente no lo es y por eso las definiciones que vos vas a ver en todas las bibliografías vienen así, multiplicando por 100, tanto aquí como, ves que acá, por ejemplo, si yo quiero partir del índice de la base antigua para el año T, es decir, si yo quiero completar, por ejemplo, este último valor, ¿sí? Yo voy a decir 115 y 100, y acá voy a tener X y 102. Entonces, en realidad, la primera serie no tiene base 100, tiene 115. La segunda serie tiene base 100. ¿Sí? Entonces, como estoy comparando para la base antigua, acá no dice 100, dice 115. Básicamente, si querés, siempre partir de la base de esa regla de 3 que no te va a fallar nunca. Bien, gracias. No, por favor.
Aprovechá para preguntarme, que sos la única que me está escuchando, así que preguntá todo lo que necesites. Lo último que tengo para comentarte es el tema de variaciones y promedios, que esto es bastante importante, ¿sí? Porque siempre hay una equivocación en cuanto a lo que se considera variación y a lo que se considera índice. Índice es todo lo que estuvimos trabajando hasta el momento, todo, ¿sí? Es decir, en todas sus formas de determinación, índice simple, índices compuestos, sin ponderar, índices compuestos ponderados. Y luego viene la cuestión de la variación. ¿Qué es la variación? La variación es el índice menos 1. Eso no es lo mismo, ¿sí? Variación no es igual a índice, sino que variación es igual a índice menos 1. Si remitimos a alguno de los índices, por ejemplo en el ejemplo 1.1 que hicimos, que creo que este era el agregativo aritmético, nos daba el índice de precios para el 2018 con base en el 2013, 1,1483. Este es el índice, 1,1483. Si yo quiero sacar la variación, tendría que decir 1,1483 menos 1. Y esto me daría 0,1483. Al restarle 1, estoy mostrando lo que excede de 1. ¿Sí? Estoy mostrando lo que el numerador es más grande que el denominador. 0,1483. Y de aquí habíamos dicho que si el número índice es mayor que 1, había un aumento en el fenómeno, ya sea aumento de precio, de cantidades o de valor. Y si nosotros lo analizamos en términos de variación, ¿sí? Como yo al índice le resto 1, cuando es positivo lo que obtengo, me está marcando un aumento. Estoy viendo solo la variación, solo lo que aumentó. ¿Muy bien? Y nosotros sabíamos, esto es 0,1483, que es en tanto por 1, o multiplicado por 100, que es como siempre interpretamos la variación, nos da un 14,83% de aumento en los precios, ¿sí? En el 2018 con respecto al año 2013. ¿Estamos bien? Si nosotros el índice nos hubiese dado 0,80, el índice, porque el numerador me dio 4 y el denominador me dio 5, o sea, 4 dividido 5, 0,80. Quiere decir que el precio bajó. ¿Está bien? Eso es el índice. Como el índice me da menos de 1, decimos que los precios bajaron. Si yo lo analizo en términos de variación, haré 0,80 menos 1, y eso me va a dar menos 0,20. ¿Sí? Y me estaría marcando un descenso del 20% de los precios. ¿Está bien? Entonces, cuando analizamos índices, ¿sí? El índice, cuando me da más de 1, implica aumento, cuando me da menos de 1, implica disminución. Eso siempre, disminución es menos de 1, pero no negativo. ¿Está bien? El índice. Cuando hablamos de variación, es restarle 1 al índice. Entonces, la variación cuando me da positiva implica un aumento y cuando me da negativa implica una disminución. ¿Sí? Cualquier cosa, si no lo entendiste, Julieta, decime. Y luego tenemos la cuestión de los promedios. Bueno, la cuestión del promedio, siempre que nosotros trabajemos con promedios de índices, siempre vamos a trabajar con medias geométricas, así como aprendieron por allá en la primera o segunda, primera, segunda no. Acá lo vemos en más o menos a mediados, a mediados no tampoco. Cuando ven análisis de observaciones cuantitativas, que ven la media aritmética, la media geométrica y la media armónica, mencionamos que los números índices es una de las aplicaciones de la media geométrica. Cuando nosotros hacemos promedios de los índices, tenemos que utilizar media geométrica, el concepto de media geométrica. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que queremos sacar un promedio para un determinado periodo de tiempo, tenemos que analizar cuál es el periodo de tiempo, cuál es la periodicidad que contiene al índice. Dicho de otra manera para que se entienda. En este ejemplo del ejercicio 1 habíamos dicho, el índice de precios para el 2018 con base en el 2013 nos dio 1,1483. Eso era el aumento de los precios en el 2018 con respecto al 2013. Pasaron 5 años. ¿Sí? En 5 años el aumento fue del 1483.
Si yo quisiera saber cuánto aumentó por año, lo que tendría que hacer, lo que primero se me viene a la mente y está mal, es tomar el índice y dividirlo por 5 años. Eso está mal. ¿Sí? Acuérdense que los índices van teniendo efecto acumulativo, con lo cual corresponde la aplicación de media geométrica. Entonces, en lugar de dividir por 5, tomo el índice y le calculo la raíz quinta. Es decir, saco la media geométrica con una raíz quinta. ¿Y por qué quinta? Porque considero la cantidad de periodos que hay. Si del 2013 al 2018 hay 5 años y yo quiero el promedio anual, tengo que ver cuántos años hay en todo el periodo de tiempo. Y en todo el periodo de tiempo tenía 5 años. Entonces digo la raíz quinta del índice 1,1483. Ojo, siempre es la raíz quinta y en el radicando, lo que está dentro de la raíz, va el índice. Nunca va una variación, siempre va el índice. ¿Sí? Entonces, esta raíz quinta, que en este caso nos da 1,028, nos está mostrando, fíjate que este es un índice promedio anual. ¿Sí? Este es el promedio de aumento por año de los precios de esta canasta de bienes que creo que tenían 6 ítems. ¿Sí? Entonces, aumento promedio, tengo que marcar que es un promedio, ¿sí? Y tengo que marcar la periodicidad. En este caso dijimos promedio anual. De la misma manera, si yo tuviera este índice de 1,028, ¿sí? Que es un índice promedio anual, y me dijeran, determine el índice para los 5 años, teniendo el índice promedio, yo podría tomar el índice y elevarlo a la quinta, ¿sí? Que es la operación inversa a la raíz, ¿sí? Para pasar de 1,028, que es el índice promedio anual, a el índice para los 5 años, lo llevaría, no es que lo multiplico por 5, sino que lo debería elevar a la quinta. ¿Bien? Es la operación inversa a la que tenemos acá. Y otro ejemplo, si en este mismo periodo considerado que tenía 5 años, queremos sacar el promedio mensual, le voy a sacar la raíz al índice, siempre al índice, no a la variación, siempre al índice, le voy a sacar la raíz de cuántos meses hay en el periodo. Como quiero un promedio mensual, tengo que ver cuántos meses hay en el periodo original de este índice, de 1,14. Entonces, 1,14 era por 5 años. ¿Sí? 5 años son 60 meses. ¿Sí? 5 por 12. Entonces, voy a sacar la raíz 60 de 1,1483. Y esto me da 1,0023. Esto sería el 0,23% de aumento promedio por mes. ¿Sí? Tengo que marcar que es promedio y tengo que marcar la periodicidad. Si quisiera sacar el promedio semestral, ¿sí? Digo, bueno, ¿cuántos son? Son 5 años, ¿sí? El índice. ¿Cuántos semestres hay en 5 años? A 2 semestres por año son 10 semestres, ¿sí? Tendría que hacer la raíz décima de 1,1483. Y eso me daría el índice promedio semestral, ¿sí? Si quisiera el trimestral, ahí no se confundan, ¿cuántos trimestres hay por año? Hay 4, ¿sí? 4 por 5 años, hay 20 de 1,14. Si quisiera el bimestral, hay 6 bimestres en el año. 6 por 5, 30. Hay 30 de 1,1483. ¿Sí? Siempre fijándome la periodicidad. Y tengan en cuenta que dentro de la raíz, cuando saco el promedio, siempre va un índice. Si yo tuviera el dato de la variación, le tengo que sumar 1 antes de ponerlo dentro de la raíz. ¿Sí? Ese también es un dato importante. Todos estos índices, ¿sí? Que parecerían que no tuvieran mucha utilidad en la vida real, la verdad es que se utilizan mucho. Uno de los índices estos los escuchamos muy a menudo en lo que es en la televisión, cuando se saca, se indica, salen todos los noticieros, cuánto es el aumento que hubo en el mes con respecto al mes anterior, con respecto al mismo mes del año anterior, ¿sí? Cuando hablan de la inflación acumulada.
ahí estamos utilizando índices, el índice de precios mayoristas, el índice de precio al consumidor, el índice de precios que se utilizan para medir la inflación. También se utiliza mucho en lo que son cálculos financieros, para determinar el interés de la tarjeta de crédito se utilizan índices, para determinar las actualizaciones de determinados instrumentos financieros también se utilizan índices. En realidad, sin saberlo, estamos aplicando índices en un montón de situaciones. Estos índices tienen aparejado todo lo que charlamos hoy, ¿sí? Los problemas de construcción, de utilización, la interpretación en el índice, la cuestión de la variación, la interpretación de los promedios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. No sé, Julieta, si te ha quedado alguna duda de esto, si algún comentario. Si no, hasta aquí llega la exposición, por lo menos de números índices. Está subido al campus lo que es el video con la explicación de este mismo PowerPoint, ¿sí? Con los ejemplos. Está subido el material bibliográfico y se van a estar publicando, si no están publicados ya, los videos con los ejercicios prácticos de números índices también. Recuerdo tema del APE, AP3 el sábado a las 8:30 hasta las 9 y después a partir de las 9:15 vamos a estar conectados en Zoom para preguntas, si hubiera alguna duda con respecto al APE y si hay alguna duda con respecto al recuperatorio del segundo parcial. A su vez, en la AP3, durante la AP3, yo voy a estar conectado por Big Blue Button, que ahí va a estar abajo de la APE, por si tienen algún tema técnico, algún problema técnico, como siempre estamos conectados, estaremos conectados por ahí porque el Zoom va a estar disponible un poquito más tarde. Julieta, si estás por ahí, si tenés alguna duda. No, todo muy claro, gracias, profe. Bueno, te agradezco a vos por el respeto, por haber estado en la exposición, y cualquier duda quedamos ahí disponibles en los foros, ¿sí? Esta es la última clase, ¿no? Esta es la última clase, ¿sí? La última clase sincrónica. Eso les fui mencionando también cuáles son los encuentros próximos que tenemos, que es el sábado, para evacuar las dudas. Bien. ¿Sí? Dudas del recuperatorio que pudiera haber habido y dudas de la APE que para los que van a hacerla desde el sábado. La AP 4 está prevista para el miércoles 23 de diciembre, sujeto a modificaciones, porque ya ha habido algunos planteos con respecto al día y el horario, y hemos planteado algunas posibilidades de modificación, así que con muy buena voluntad para ver si quieren otras fechas, y seremos presentados estaba viendo si me decían algo, me decían que no tengo nada respecto a eso. Si hay algún cambio confirmado de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, lo publicamos inmediatamente en el campo. Bueno, Julieta, te despido, te agradezco. Bueno, es un buen fin de semana. Cualquier cosita estamos a disposición.